Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 30 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de oxigenación. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Para seguir protegiendo la salud de los yucatecos y evitar un incremento en el número de contagios, del 26 de marzo al 11 de abril próximo permanecerán cerrados tanto al tránsito vehicular como peatonal los malecones tradicional e internacional de Progreso, así como el ingreso a la playa. Se reforzará la presencia de los amigos de la salud en las playas para seguir invitando a la gente a evitar lugares concurridos, promover la responsabilidad individual y fortalecer las medidas de higiene para prevenir la transmisión del coronavirus. Por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Federación ha enviado miles de vacunas contra el coronavirus a Yucatán. Ayer llegaron a Yucatán 11.740 vacunas contra el coronavirus para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del estado que se darán a conocer próximamente. El viernes 26 llegó a Yucatán un lote de 28.440 vacunas para adultos mayores. Hoy comenzó la aplicación de vacunas en los municipios de Tzán con un avance del 50.4%, Sisantún 33.5%, Selle 45.1%, Panabá 31.9%, Celestún 31.3%, Cacalchen 48.5%, Joctún 57.3%, Cenotillo 44.4%, Muxupip 68%, Chiquinzonot 47.6%, Tequit 48%, Opichén 15.4%, Tixcacalcupul 40%, Maní 40% y Temash 40%. También en estos momentos se está aplicando vacuna para adultos mayores en los municipios de Chemash, con un avance del 37.4% de las dosis recibidas, Izamal con el 67.6%, Oxcuscap con el 64.4% y Río Lagartos con el 65.1%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Acanqué, Aquil, Buxot, Chichimilá, Espita, Junucmá, Canacín, Peto, Progreso, San Felipe, Temozón, Tecash, Ticul, Tinum, Tizimín y Tixcocop ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se aplican a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 209 pacientes en hospitales públicos, 30.533 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 34.926. Hoy se detectaron 52 nuevos contagios de coronavirus, 36 en Mérida, 4 en Canacín, 2 en Maxcanú y en Progreso, 1 en Abalá, Baca, Concal, Izamal, Motul, Tepacam, Tixcocop y Valladolid. De los 34.926 casos positivos, 281 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.766 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.186, en la zona oriente 5.787, en la zona centro 2.062, en la zona sur 3.006, en la zona poniente 4.725. Lamentablemente en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 7 hombres y una mujer de un rango de edad de 53 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, asma. 7 residían en Mérida y 1 en Junucmá. En total son 3.781 las personas fallecidas a causa del coronavirus.
De los casos activos, 403 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 209 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.